Bienvenidos a un vídeo más. Hoy estoy que no me la creo, y ustedes tampoco se la van a creer. Prepárense porque lo que les traigo hoy es explosivo. Sí, así es, explosivo. Vamos a hablar de Hande Erçel, la reina de las novelas turcas, y de Kerem Bürsin, el bombón que nos robó el corazón a todos en *Love is in the air*. Y sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué más se puede decir de esta pareja icónica? ¿Qué secretos quedan por descubrir? Pues agárrense porque lo que les voy a contar hoy es la confesión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense para el drama, el romance y, por supuesto, los chismecitos que tanto nos gustan. Pero antes de empezar, no se me vayan a ir sin suscribirse. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad increíble. Me encanta tenerlos por aquí. Y ahora sí, vamos con el chisme. Así que, para quienes no lo sepan, aunque quien no lo sabe, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Su química en pantalla en *Love is in the air* era imposible de ignorar. Y para nuestra alegría, esa química trascendió la ficción y se hizo realidad. Vivimos con ellos un romance de ensueño, lleno de fotos, vídeos, apariciones públicas, parecía que todo era perfecto. Pero como en toda historia de amor, también hubo sus altibajos, sus rumores y, finalmente, la triste noticia de su separación. Y después de la ruptura, los rumores, las especulaciones, las nuevas parejas, el silencio, y la pregunta recurrente ¿por qué? Y es aquí donde la cosa se pone muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de una ruptura mediática de esta magnitud? ¿Cómo se superan las heridas del corazón cuando el mundo entero está pendiente de cada movimiento? ¿Cómo se lidia con la presión de los medios, de los fans, de la expectativa constante? ¿Qué pasa cuando los sentimientos aún están presentes? ¿Qué pasa cuando el recuerdo del amor, del cariño, de la complicidad, sigue vivo en lo más profundo del ser? Exacto. Prepárense para la bomba. Prepárense para las explosiones emocionales. Prepárense para el análisis exhaustivo. Hace poco en una entrevista, sí señores, una entrevista. Hande Erçel soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos, incluyéndome. La pregunta era simple, directa, quizás un poco predecible: ¿qué aprendiste de tu relación con Kerem? La respuesta, aunque breve, fue contundente, profunda, llena de drama. Ahí va la bomba. La frase que resonó en el corazón de millones. Hande, con una sonrisa, un poco nerviosa, debo decir, una sonrisa que intentaba disimular la emoción, la vulnerabilidad, la verdad, respondió: Kerem es el amor de mi vida. ¡Boom! Lo dije. La bomba explotó. Y yo sinceramente todavía estoy intentando procesarlo. Imagínense el revuelo que esto causó. Las redes sociales enloquecieron. Miles, millones de comentarios, reacciones. Las tendencias se dispararon, los hashtags explotaron, los memes inundaron el internet. La gente no sabía si reír, llorar, gritar o simplemente suspirar. Y yo honestamente estaba en el mismo estado. Un torbellino de emociones, de preguntas, de especulaciones, de esperanzas renovadas. Pero, ¿qué significa esta confesión? ¿Es un simple cumplido? ¿Un halago para evitar polémicas? ¿Un gesto de cariño para mantener una buena imagen pública? ¿O hay algo más? ¿Es una señal de que aún siente algo por Kerem? ¿De que tal vez, solo tal vez, la llama del amor aún está encendida, aunque sea en las brasas de un recuerdo compartido? ¿Es una invitación a la esperanza, un susurro al destino? Ay, amigos, las preguntas son muchas. Y las respuestas, bueno, las respuestas son lo más intrigante, lo más enigmático de todo este asunto. Analicemos un poco la situación, desmenucemos cada palabra, cada gesto, cada implicación. Porque en el mundo del espectáculo cada detalle cuenta, cada silencio habla, cada expresión facial revela algo más allá de lo que se dice con palabras. Primero, la sinceridad de Hande. Normalmente cuando los famosos hablan de sus ex, suelen ser cautelosos, diplomáticos. Evitan a toda costa caer en la polémica, en el drama innecesario. Optan por respuestas genéricas, frases hechas, declaraciones que no comprometan, que no generen controversia. Pero Hande con esa frase se lanzó a la piscina, y vaya piscina.
Una piscina llena de recuerdos, de emociones, de expectativas, de amor. Dijo lo que sentía, sin tapujos, sin filtros. No intentó edulcorar la realidad, no intentó ocultar sus sentimientos. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valiente, muy arriesgado, y también muy revelador. Demuestra una honestidad que en ocasiones escasea en este universo de glamour y artificio. Demuestra que para Ande el amor es algo que merece ser reconocido, valorado, aunque el final de la historia no haya sido el que esperaban. Segundo, el contexto de la entrevista. No fue una pregunta aislada, casual. Era una pregunta que invitaba a la reflexión, a la introspección, a la evaluación de una experiencia vital significativa. La pregunta planteaba la posibilidad de extraer lecciones, de comprender el crecimiento personal derivado de una relación amorosa. Y Ande en ese momento decidió compartir algo muy personal, muy íntimo, algo que sin duda resonaría en el corazón de muchos que han experimentado el amor y la pérdida. Optó por la autenticidad, por mostrarse vulnerable, por compartir su verdad, por difícil que fuera. Eligió la honestidad, incluso frente a las cámaras, frente al mundo entero. Tercero, el impacto en sus seguidores. Los fans de Ande y Kerem, aquellos que vivieron con intensidad su romance, que soñaban con verlos juntos para siempre, que se enamoraron de la pareja en *Love is in the air*, que vibraron con cada foto, con cada vídeo, con cada aparición pública. Explotaron de alegría. La esperanza, ese sentimiento casi mágico que nos impulsa a creer en lo imposible, renació con fuerza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de mensajes de cariño, de mensajes de esperanza. La gente revivió los momentos inolvidables de la pareja, compartiendo imágenes, vídeos y fragmentos de la serie. La frase de Ande se convirtió en un mantra, en un símbolo de la creencia en el amor verdadero. Y por otro lado, aquellos que ya habían aceptado la separación, que habían transitado el duelo, que habían aprendido a vivir sin la pareja, sintieron una mezcla de emociones, sorpresa, nostalgia, e incluso un poco de tristeza. Porque seamos sinceros, cuando alguien dice el amor de mi vida, inevitablemente nos hace recordar el pasado, los momentos compartidos, las risas, los abrazos, los besos, y la posibilidad de un futuro que tal vez nunca se concretará. Es inevitable que la melancolía se cuele en el corazón, que la nostalgia evoque recuerdos agridulces. Es un recordatorio de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que ya no es. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión para el futuro de Ande y Kerem? ¿Podría ser que en algún momento decidan darle una segunda oportunidad al amor? ¿Podría ser que el destino, caprichoso y a veces mágico, les vuelva a cruzar los caminos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, solo la tienen ellos. Son ellos quienes tienen el poder de decidir, quienes conocen los entresijos de su relación, quienes saben lo que sienten en lo más profundo de su ser. Son ellos los que tienen la llave de su futuro. Lo que sí podemos decir es que esta confesión ha reavivado la llama de la esperanza para muchos. Los fans de la pareja, esos románticos empedernidos, sueñan con un reencuentro, con una reconciliación, con un final feliz digno de una novela turca. Y aunque por ahora no haya ninguna señal concreta de que esto vaya a suceder, la frase de Ande nos ha dejado con la duda, con la esperanza, con la idea de que tal vez el amor verdadero sí existe y, a veces, necesita un pequeño empujón del destino. Un segundo intento, una nueva oportunidad. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significa esta confesión de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente fue una frase dicha desde el cariño y la nostalgia, un homenaje al pasado, un reconocimiento a un amor que dejó huella? ¿O tal vez, un sutil mensaje, una invitación a reflexionar, a considerar la posibilidad de un nuevo capítulo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta conocer sus teorías, sus especulaciones, sus esperanzas. Me encanta sentir esa conexión que nos une a través de la pantalla, esa pasión compartida por las historias de amor, por el drama, por los chismecitos que tanto nos gustan. Mientras tanto, no podemos negar que Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su historia de amor, aunque corta en el tiempo, nos demostró que el amor existe, que es posible encontrar a alguien con quien conectar de una manera especial y mágica, con quien compartir momentos inolvidables, con quien experimentar la dicha y la felicidad. Nos enseñaron que el amor en todas sus formas es una experiencia transformadora,
que nos cambia, nos construye, nos hace ser mejores personas. Y aunque el final de su historia no haya sido el que todos esperábamos, siempre podremos recordar los buenos momentos, las risas, los besos, y la chispa que surgió entre ellos. Siempre tendremos los recuerdos, las imágenes, los vídeos, la magia de Love is in the air que nos transportarán a un mundo de ensueño y romance. Y hablando de chispa, de química, de conexión, quiero contarles otro detalle, otro elemento que añadió más leña al fuego, que avivó las especulaciones y las expectativas. Después de la confesión de Hande, Kerem no se quedó callado. Aunque no hizo ninguna declaración pública directa, aunque no dio ninguna entrevista en la que confirmara o negara lo dicho por Hande, se filtraron algunas, digamos, reacciones algunas, señales algunos, guiños Algunos medios, algunos portales de noticias del espectáculo, algunos seguidores atentos y perspicaces, aseguraron que Kerem había respondido con sonrisas. Una sonrisa que parecía esconder más de lo que revelaba, una sonrisa que podía interpretarse de mil maneras. Una sonrisa que podía ser señal de sorpresa, de complicidad, de cariño, de esperanza. Otros, los más atrevidos y románticos, aseguraron que Kerem había estado escribiendo canciones. Canciones que, según ellos, hablaban de amor, de nostalgia, de anhelos, de Hande. Canciones que supuestamente eran una respuesta, un eco a las palabras de Hande, una declaración de sentimientos, un mensaje oculto, un nuevo comienzo. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, no tenemos pruebas concretas, no tenemos grabaciones, no tenemos documentos que confirmen estas afirmaciones. Son rumores, especulaciones, interpretaciones, pero en el fondo, son lo que nos alimenta, lo que nos mantiene enganchados, lo que nos hace soñar. Lo que sí sabemos, lo que sí es un hecho, es que después de la entrevista de Hande, Kerem ha estado más activo en las redes sociales. Ha publicado fotos, vídeos, ha compartido fragmentos de su vida, ha mostrado su lado más personal. Y por supuesto sus fans, esos detectives de las emociones, han interpretado cada publicación como una posible respuesta a las palabras de Hande. Han analizado cada gesto, cada mirada, cada frase, cada emoji, en busca de una pista, de una señal, de una esperanza. Han descifrado mensajes ocultos en sus publicaciones, han creado teorías complejas y fascinantes, han soñado con un reencuentro, con un abrazo, con un beso, con un final feliz. Han encontrado simbolismos en las fotos, en los lugares, en la ropa, en los complementos. Han transformado cada publicación en un capítulo más de la historia de amor de Hande y Kerem. Así que, amigos, el misterio continúa. La historia de Hande y Kerem sigue abierta. Es una historia que aún no ha terminado, que aún no tiene un punto final. Y nosotros, como buenos chismosos, como buenos amantes del drama, como buenos seguidores de las historias de amor, seguiremos pendientes de cada movimiento, de cada declaración, de cada guiño. Seguiremos analizando, especulando, soñando, esperando. Porque el amor, amigos, siempre da para más. El amor es un sentimiento que nos impulsa a creer, a esperar, a soñar. El amor es una fuerza poderosa que puede romper barreras, superar obstáculos, vencer el tiempo y la distancia. El amor es un misterio que nos fascina, que nos intriga, que nos mantiene vivos. El amor, en definitiva, es una historia que nunca se agota, una historia que siempre tiene algo nuevo que contar. Y la historia de Hande y Kerem, con esa confesión explosiva, con esos guiños misteriosos, con esas reacciones enigmáticas, nos demuestra, una vez más, que el amor es, y siempre será, el tema central de nuestras vidas, el motor de nuestras emociones, la fuente de nuestras esperanzas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo explosivo. Un vídeo que espero les haya gustado, que los haya emocionado, que los haya entretenido, que los haya hecho reflexionar. Un vídeo que espero haya avivado la llama de la esperanza en sus corazones. Un vídeo que espero haya sido un buen rato para todos. Yo, la verdad, me lo he pasado genial. Me encanta compartir estas historias con ustedes, me encanta sentir su energía, me encanta saber que estamos conectados por la misma pasión, por el mismo interés, por el mismo amor por el drama, por el romance, por los chismecitos que tanto nos gustan. Para resumir, hoy hablamos de la impactante confesión de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde lo llamó el amor de mi vida. Analizamos el impacto de esta declaración, las posibles implicaciones, las reacciones de los fans, los rumores sobre las posibles respuestas de Kerem y las especulaciones sobre el futuro de la pareja.
Un análisis completo exhaustivo que nos permitió desentrañar los misterios de una historia de amor que ha cautivado al mundo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero sus comentarios. ¿Qué opinan de la confesión de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Creen que Kerem está enviando señales? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? ¿Cuál es su teoría sobre todo este asunto? Déjenme saber sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y compartir sus ideas. Me encanta saber que estamos juntos en esto, que formamos una comunidad, que nos apoyamos mutuamente. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que como ustedes, se emocionan con las historias de amor, con el drama, con los chismecitos. Compartan este vídeo en sus redes sociales, para que más gente se una a nuestra comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme se vienen muchas más sorpresas. Los quiero mucho. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su tiempo. Gracias por ser ustedes mismos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que el amor siempre nos sorprenda.